Sé que en la iglesia hemos hablado mucho de la fe y has oído muchos mensajes de la fe, pero la palabra de Dios toma vigencia en ciertos momentos en la vida de cada uno, aún en gente que ha recorrido mucho tiempo con Dios. Hay momentos donde decimos, aumenta mi fe, hay momentos donde nuestra fe se desinfla como un globo, ¿verdad? Y de repente nos vemos en una crisis de fe o en un tiempo de lucha por nuestra fe. A veces la vida nos golpea tanto que empezamos como a dudar, aunque traigamos nuestra creencia. Y empezamos a bajar la guardia en las cosas de Dios y empezamos a buscar de alguna manera resolver las cosas nosotros mismos aparte de Dios. Entonces, amado, esto es un llamado a eso, a aumentar nuestra fe. Aunque venga lo que venga, no veas lo que quieres ver. Amado, tú sigas creyendo que Dios está contigo. Aumenta mi fe se llama. Y tengo algunas notas. Hoy quiero hablarte de la fe, porque si somos creyentes cristianos que queremos, fíjate bien, un creyente cristiano debe de querer esto, se supone que esto es lo que queremos. Número 1, seguir a Jesús. Si eres un creyente, quiero seguir a Jesús. Si no eres un creyente, de acuerdo a lo que Dios dice, pues no lo quieres seguir. Mucha gente dice yo creo, pero no quiere seguir a Jesús. Les comentaba yo el otro día de un drogadicto que le compartí en la plaza, joven, y le empecé a hablar de Cristo y dice, no, sí, yo sí creo. Le digo, sí, pero no lo sigues. Entonces un verdadero creyente, ¿qué quiere? Seguir a Jesús. ¿Qué más quiere un verdadero creyente? Número 2, servirle. ¿Sí? O sea, porque alguien puede decir, no, yo sí sigo a Jesús. La pregunta es, ¿le sirves? Y hay muchas formas de servirle, ¿verdad? Yo lo decía la semana pasada, no solo aquí en la iglesia, servirle. ¿Cómo? A veces hasta con tu vida, con tu testimonio le estás sirviendo a Dios, porque alguien dice, Él es un hijo de Dios. Número 3, ¿cómo, de qué otra manera yo quiero agradar al Señor? Pues precisamente agradarle, yo quiero agradarlo. Hacer cosas que a Él le agradan. ¿Cómo lo voy a agradar? De acuerdo a la palabra. Y por último, número 4, ¿sí? Si yo quiero servir al Señor es llamarme su hijo, estar seguro de que yo soy su hijo. Un verdadero creyente tiene un sello. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, también heredero de Dios. Entonces, yo no puedo ser lo que no soy, yo soy lo que soy. Y si soy un creyente, yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, debo de guardar una forma de vida y un comportamiento. Entonces, estos son requisitos insustituibles, amado, para un creyente. ¿Sí? Número 1, seguir a Jesús, servirle, agradarle y saber llamarme su hijo. Yo soy su hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha puesto un sello en mí. Que yo sé que soy hijo de Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. Sin fe es imposible. El creyente debe tener fe, amado, es el sello del creyente. Por eso le decían a los primeros seguidores de Jesús creyentes, hasta después les llamaron cristianos, pero al principio les decían los del camino o los creyentes. ¿Por qué? Porque veían que tenían fe. La Biblia dice esto, sin fe es imposible, no se puede, amado, sin fe no puedes agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer en Dios, eso es fe, pero creer implica más que solo creer. Creer a Dios no como lo hacen los demonios. Tú sabes, la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Pero el verdadero creyente no solo cree. Ellos creen que hay Dios, pero no les interesa su galardón. No les interesa, no quieren seguir a Jesús, no quieren servirle, no quieren agradarle, ni llamarse sus hijos. Pero creen, mucha gente cree, pero no quiere estas 4 cosas. ¿Sí? Ni seguirlo, ni servirle, ni agradarlo, ni llamarse su hijo. Porque a veces hasta les da pena. ¿Y tú qué? Yo soy hijo de Dios, a mí no me da pena. ¿Sí? Como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio.
Y a veces están todos hablando en contra de Dios y parece que uno es el granito negro en el arroz que dice, no, pero es que Dios no. ¿Cómo tú crees en Dios? Sí. En el trabajo, en la escuela, en la familia, muchas veces somos el granito de arroz que no concuerda con los demás. Pero yo soy un creyente, yo soy una persona de fe. Sin fe es imposible, por eso es necesario creer, amado. Si tú vas a ser un creyente, tienes que tener fe, tienes que aumentar tu fe. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta mañana, en esta hora, Señor, a avanzar, a crecer. Amado, derrama sobre nosotros ese sentir en el corazón de que somos tus hijos, Señor, esa identidad de que somos tus hijos para servirte, para adorarte, para agradarte, Señor, para hacer tu voluntad, para ir en pos de ti, Señor. Amado, sin fe es imposible y muchas veces nuestra fe decae y muchas veces nuestra fe se debilita, pero venimos a ti, que eres fuente de vida. Tú das fuerzas al cansado, tú multiplicas las fuerzas al que no tiene, aún das fuerzas a nuestra fe, fortaleces, robusteces nuestra fe, Señor. Bienvenido a nuestras vidas, Señor. Toma el lugar en esta hora, danos gracia y favor de nuevo para compartir la palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En ese nombre, Señor, porque tenemos fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Amados, si somos honestos, necesitamos ayuda. La ayuda de Dios para nuestra fe. Porque nuestra fe, pues, no siempre va en el mismo nivel. Muchas veces aumenta, muchas veces decae. Y hay un riesgo. No podemos nosotros decir, yo soy un hombre de fe y nada me va a mover. Yo solo no puedo. Necesito la ayuda de Dios, necesito la influencia, la guianza del Espíritu Santo, necesito la iglesia, otros creyentes para fortalecer mi fe. Yo no me puedo aislar en mi fe. Yo he conocido gente que dice, yo creo, pero no creo en la iglesia, no creo en los cristianos, no creo. Amado, tu fe va a ser golpeada y tu fe va a ser derribada. Sí. Dios estableció, instituyó la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí recibimos bendición, provisión, fortaleza. Si somos honestos, entonces necesitamos ayuda. La ayuda de Dios. Hay una historia de un hombre que interactuó con Jesús y reconoció esa incapacidad de creer y confiar en Dios. Hoy como ayer el mundo pone en tela de juicio la enseñanza de Jesús y al igual que en el pasado necesitamos su ayuda, la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque la duda, el temor, la incredulidad golpean nuestra fe, cubriéndonos de indiferencia y superficialidad. La gente incrédula, ¿sí? Es indiferente, es superficial, no quiere entrar. No quiere ir más a fondo en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se hizo incrédulo, se hizo duro de corazón, duro de servicio, o sea, tiene un orgullo en contra de las cosas de Dios. Y vamos a ver esta historia, Marcos 9, del 17 al 24. Dice así, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. Jesús había subido al monte de la transfiguración y cuando Él desciende hay un alboroto. Ahí está mucha gente y ahí están sus discípulos. Les trajeron a sus discípulos, un hombre trajo a su hijo endemoniado, pero no pudieron hacer nada por él. Entonces, pues de alguna manera hay un reclamo, de alguna manera hay un mover ahí y baja Jesús. Y entonces sucede esto. Dice uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Y mi hijo, dice, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. O sea, qué situación tan tremenda de su hijo. Dice, y dije a tus discípulos que le echasen fuera al demonio, ¿verdad? Y no pudieron. Y respondiendo él, Jesús les dijo, oh generación incrédula. ¿A quién le respondió? A todos, amado, a todos los que estaban allí, incluyendo sus discípulos, incluyendo a este hombre, a todos les dijo, oh generación incrédula. Está hablando de todos. ¡Wow!
No vio fe Jesús tanta ahí, no solo en sus discípulos, en la gente. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Palabras duras de Cristo Jesús, porque no vio una fe fuerte, una fe grande. ¿Recuerdan aquel lugar en su propia tierra donde Jesús no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad de la gente? No había fe. De repente, amado, en la misma iglesia no vemos fe. De repente vemos como que hay una llamarada de fe y nos animamos. De repente vemos que la fe se fue al fondo. Y Jesús se molesta. Generación incrédula. ¡Wow! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? No tienen fe. Les he enseñado, les he hablado, han visto y no tienen fe. Y les dice, tráedmelo. Yo veo como una palabra ya molesta. Tráiganmelo para acá, ¿verdad? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu malo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayendo en tierra se revolcaba. Estaba endemoniado y el demonio vio a Jesús, vio la autoridad, vio la fe, vio el poder de Jesús y se manifestó. Se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Fíjate qué triste. Él dijo, desde niño. Wow. Amado, yo creo que si tenemos fe, vamos a evitar cosas en nuestros niños, cosas que han venido desde niños y ahí están, y a veces ya hacen adultos y ahí están. Tenemos que tener fe, tenemos que buscar a Dios, tenemos que crecer en fe para derribar esas fortalezas en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestra familia. Desde niño le sucedía esto. Amado, ¿y el antídoto de Dios cuál es? Era la fe. La fe te ayuda a tantas cosas, a encontrar soluciones, a encontrar respuestas, a encontrar, algunas opciones. A veces hasta un médico correcto. Yo he orado a veces por personas, Señor, guía a mi hermano, a mi hermana, al médico correcto. Hay personas que dicen, ya fui con aquel. Y hemos orado y algunos han encontrado el tratamiento correcto. O la forma, la ayuda correcta que necesita alguien en diversos problemas. Pero ¿qué se necesita? Fe. A veces queremos que Dios venga y haga un super milagro y ya se solucione todo, pero a veces Dios va más allá, a lo profundo de tu corazón. ¿Qué tanta es tu fe? ¿Cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Pelea por tus niños, amado, pelea. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. ¡Qué terrible! Dice, para matarle. O sea, muchas veces este niño estaba casi a punto de morirse. Pero si puedes hacer algo, le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, esa es la palabra que sale de este hombre hacia Jesús. Eso es fe, amado. Si puedes hacer algo, ojalá Jesús haga algo, ojalá con la varita mágica haga algo Jesús. Si puedes hacer algo. Jesús le dijo, si puedes creer. Yo sí puedo hacerlo, pero tú puedes creer. Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. O sea, al que cree se le va a abrir una puerta, no la varita mágica. Va a haber una forma, una manera. Va a haber algo que va a temperar, te va a guiar, te va a enseñar a vivir. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esto es pues algo que se contrapone, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Creía o no creía? Fíjatelo cómo dice en la Nueva Traducción Viviente ese último verso. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Amado, y esta es una dualidad que muchas veces la mayoría tenemos. ¿Qué le dijo Jesús a la multitud? ¿Hasta cuándo voy a estar con nosotros? Porque creemos y no creemos.
Porque la balanza muchas veces está totalmente balanceada. Medio creemos, eso es medio creer. Sí. Creer, amado, ¿qué dice la palabra de fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo. Como Abraham, ¿verdad? Una promesa ya viejo, de ser padre de multitudes, y su esposa Sara ya no tenía ni la costumbre de las mujeres, y él era un anciano de 100 años, pero él seguía creyendo en su corazón. Y de repente su fe se cayó, pero viene Dios y le muestra cómo iba a ser su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Sí? Amado, ¿cómo está tu fe? Que Dios vuelva a levantar tu fe, aunque no veas nada. Solo cree. Pero es que me voy a ver y no sé, no va a funcionar. Dios va a hacer algo si tú aprendes a creer. Entonces este hombre reconoció que su fe no era suficiente, que esta necesidad de su hijo le superaba. A veces tus problemas te superan tu fe. Y él dijo, pues si puedes hacer algo, mira ya cuántos años. La mujer de flujo de sangre, ¿qué decía ella? Si yo toco el manto de él, sí, seré sana, seré salva. Creyó, se enfocó en Jesús. Pero él decía, pues ojalá tú puedas, porque ya muchos han intentado. Aquella mujer había estado en manos de muchos médicos, pero creyó tanto, dijo, este es el que yo estaba esperando. Entonces este hombre reconoce su incapacidad y su media fe. Su problema lo superaba. Él no vino a Jesús porque tenía fe, sino porque era una opción más de las que él tal vez ya había probado al buscar la sanidad de su hijo. Sí, estaba buscando una opción más, pero se encontró con Jesús. Estaba cansado, desesperado, y esto lo llevó a conocer a Jesús y a encontrar la verdadera fe. Ahí empezó a creer, porque dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, eso no es creer. Yo no sé de qué tamaño esté nuestra fe, amado. Y tenemos que manifestar fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es que quiero un milagro de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se va a abrir esa puerta de los milagros. Los milagros son cosas extraordinarias. A veces en la iglesia le llamamos milagro a cualquier cosa, ¿sí? Pero los milagros vienen por una fe verdadera y por una decisión de Dios. Y a veces pone unción de milagros en algunos hombres, pero Dios es el que determina, no el hombre. A veces dicen, vamos a hacer una noche de milagros, vengan, y ni suceden. Ponen a la gente enferma y a hacer cosas y luego ni se sanan. Yo he meditado mucho sobre los milagros. Creo que Dios hace milagros, pero ¿qué se necesita? Fe. ¿Puedes creer? Queremos un milagro sin creer, sin que nuestra fe alcance el nivel del milagro que estamos pidiendo. Tenemos que hacer algo. Los mismos apóstoles en Lucas 17:5 le dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿sí? Jesús, el maestro más sabio que existe y existirá, les da una enseñanza sobre la fe. ¿Se recuerdan que Dios les habla del perdón? Pues tienes que perdonar a tu prójimo 70 veces, y Él te dice, aumentanos la fe. Los discípulos. Entonces tú y yo necesitamos pedirle a Dios que nos aumente la fe. Porque, amado, a veces queremos que sucedan cosas en nuestra vida y nuestra fe no alcanza. Y Jesús les enseña algo de la fe. Lucas 17:6. El Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bueno, pues se necesita tantita fe para decirle al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. No, amado. Da una explicación, que la semilla de la mostaza es la más pequeñita, ¿sí? Pero dice que llega a crecer tanto que es como un árbol. Y muchas aves y muchos vienen debajo.
Entonces, eso está diciendo el Señor. Tú tienes una semillita de fe, hazla crecer y entonces va a haber muchas soluciones y muchas respuestas. Pero la mayoría de la gente queremos, con la poquita fe que tenemos, que Dios haga grandes milagros. No pasa así, amado. Esa es la enseñanza que Jesús les dice. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, pero implica qué pasa con el grano de mostaza: crece, se fortalece, se hace un árbol robusto y poderoso. Y entonces le podrás decir a un sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y te va a obedecer. Pero ya queremos la varita mágica. Hay un pasaje paralelo a este en Marcos 11, del 22 al 23, dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué tamaño de fe se necesita, amado, para poderle decir a un monte: quítate y échate en el mar? Una fe muy grande. Yo creo que en este tiempo no hay alguien que tengamos esa fe. Jesús hizo grandes cosas, caminó sobre el mar. Dios, a través de Moisés, con una de sus palabras abrió el mar. Pero fíjate el nivel de fe. Yo quiero, amado, que esto nos ayude a hacer una autoevaluación. ¿Dónde está mi fe? A lo mejor todavía está como en el tamañito de la semilla de mostaza. Está pequeñita mi fe. Entonces tiene que crecer mi fe. Di conmigo: tiene que crecer mi fe. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando Jesús? Que nuestra fe debe crecer, que no se debe quedar pequeña o a medias, como dijo aquel: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sí, no puedes quedarte donde estás. No puedo quedarme donde estoy. Tenemos que ser gente de fe. En la iglesia decimos: ay, pues es que es de fe, mira, va a la iglesia. ¿Qué tanta es nuestra fe? Ya olvídate de afuera. Vamos a ver hacia adentro. ¿Qué tanto es mi fe? Mateo 13, del 31 al 32, dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Aquí lo explica, que un hombre tomó y sembró en su campo. Tiene que ser sembrada en un campo donde Dios va a trabajar, donde Dios va a regar. La fe no crece automáticamente, no, tiene que ser sembrada como una semillita. Siembra tu semilla de fe en la palabra, siembra tu semilla de fe en el amor de Dios, en el servicio, en hacer las cosas de Dios. Dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. La fe es la más pequeña de todas las semillas. Hay semillas más fuertes que la fe, amado. La convicción, el orgullo. Mucha gente logra cosas por convicción, por enseñanzas, por tradiciones. Esas semillas son más grandes que la fe. Y esa gente a veces logra más. Y tú dices: ¿por qué los del mundo logran? Porque tienen una semilla que ellos sembraron, ¿sí?, que es más grande. La semillita de la que nosotros estamos hablando es la más pequeña de todas las semillas. Pero es una semilla que te dio Dios. La otra las da el mundo. Sí, hay gente triunfadora, hay gente millonaria, hay gente que dice ser feliz, que tiene lo que mucha gente quiere. ¿Qué semillas sembraron? La de la autosuficiencia, la del orgullo, la de la soberbia, la de yo puedo, la de mi capacidad humana. Esas semillas son más grandes que la semillita de mostaza que Dios te puso a ti. Pero esas semillas nunca van a lograr lo que esta semilla puede lograr si crece, si avanza. La semilla que Dios puso en ti de fe. Entonces es la semilla más pequeña, ¿sí?, de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, fíjate bien, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Wow, una persona que de verdad ha crecido en la fe, amado, puede ser como un árbol y mucha gente va a venir a anidar, muchas familias, muchas personas van a encontrar respuesta ahí en esa persona. Tú como padre, tú como abuelo, tienes que ser un hombre de fe, porque muchos de tus hijos que son como las aves van a venir a tus alas y tú vas a estar bajo las alas del Altísimo y vas a dar protección, enseñanza, cobertura, dirección.
pero necesita crecer tu fe. Qué terrible que los hijos se acerquen a un padre, a una madre, o los nietos se acerquen a un abuelo que no tienen ni amor para ellos, que no tienen paciencia para ellos. Su fe no ha crecido, su fe nada más se quedó como una hortaliza, no se hizo árbol. Tu fe tiene que crecer, amado, porque tienes que cubrir tu casa y a mucha gente. Que hayan ido tus hijos en tus ramas. Wow. Al crecer nuestra fe, Dios puede hacer cosas grandes, y al ser pequeña nuestra fe, es imposible. Es imposible. Ay, es que Dios es bien bueno, pero nunca vas a ver gran cosa. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y a lo mejor verás un día de ventura, pero no vas a ver las respuestas que estás esperando, las grandes respuestas. Puedes gritar: Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Yo necesito fe. Jesús les explica a los discípulos el porqué de la incapacidad. Mateo 17, del 19 al 20 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos nosotros sanar, echar fuera ese demonio de este niño? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, por su semillita que traen ahí, no ha crecido. Pero Señor, si te hemos oído, te hemos seguido. Sí, pero no ha crecido, necesita crecer. Y vaya que creció. Cuando Jesús se fue, vimos que todos los discípulos hicieron una gran obra, y por eso hay iglesia. Pero aún su semilla estaba pequeña, todavía no crecía. No pudieron por su poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como el grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero ahorita no pueden hacer esos milagros. Su poca fe no pudo ni siquiera echar fuera un demonio. Amado, tú eres llamado a echar fuera demonios. Dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, levantarán muertos. A los que creen, a los que ya su semilla ha crecido. Y yo creo que todavía nos falta, porque pues hemos orado por algunos que han sanado, pero no hemos levantado ningún muerto todavía. ¿Eso puede pasar? Sí. Si tenemos un nivel de fe donde Dios diga: wow, yo soy un Dios muy grande, que me muevo en una fe muy grande. Claro, Él es soberano, puede hacer algo con alguien que no tenga fe, pero normalmente su regla es que haya una fe robusta. A esto vino Jesús también a enseñar: fe, cree en Dios, cree en su poder. ¿Cómo crece la fe? Vamos a ver algunos puntos para terminar. Número 1, conociendo a Dios, acercándome a Dios. Él es la fuente de fe. Él es el que va a aumentar la semilla de fe. Él es el que va a abonar, el que va a hacer crecer esta semilla de fe con la lluvia de su presencia, de su Espíritu Santo, con su palabra, con su enseñanza. Entonces, ¿cómo voy a aumentar mi fe? Creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a Efesios, capítulo 1, verso 17 al 19. Y dice Pablo, esta es una oración de Pablo por la iglesia de los Efesios. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? Dios Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De dónde va a venir nuestro conocimiento de Dios, nuestro crecimiento? De Dios mismo, amado. Y si no me acerco a Él, ¿cómo yo voy a ser una persona de fe? Y sin fe es imposible agradarlo a Él. Toda la gente hace cosas para Dios, cargan una estatua creyendo que están agradando a Dios, pero no tienen la fe del tamaño que agrada a Dios. La fe debe crecer. Dice: y Él te va a dar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él mismo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Todo viene de Él, amado. Si queremos aumentar nuestra fe, tenemos que conocer más a Dios. Del tamaño de tu Dios es tu fe. Alguna gente dice, ay Diosito, el niñito Dios, y adoran a una figurita. De ese tamaño eso fue una semilla de mostaza. Mi fe debe ser tan grande de entender que Él mueve el universo, que Él está fuera de nuestro contorno, que no está en otro planeta. Dios no está en otro planeta, en otra constelación, no. Dios está en un mundo, ¿sí?, sublime, invisible, poderoso, que no podemos ver. Existe el cielo, pero no es lo que nosotros entendemos. Tenemos que crecer en fe, en revelación, en contacto, para que Él nos revele la gloria de su herencia, la supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es su fuerza? Que mueve los mares, que le pone un límite al mar para que no pase, que solo a veces con su ira se ha desbordado el mar y ha habido un tsunami, pero mientras Él determina los límites, el límite del sol, para que la tierra permanezca donde está. Esa es la supereminente potencia de nuestro Dios. Pero a veces nuestra fe está tan pequeñita, amado, que no alcanza ni para tener fe en esta tierra, cuando Él está por encima de esta tierra. Entonces, número 1, conociendo a Dios. Número 2, ¿cómo conozco a Dios? Por la palabra, conociendo su palabra, entrando a su palabra, acercándome más a su palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a aumentar mi fe, amado? Viendo en la palabra las proezas, las grandezas de mi Dios, y esto va a aumentar mi fe. En un momento de debilidad yo voy a declarar, ay Dios, pero me voy a acordar de su palabra. Yo lo vuelvo a decir, todo el mundo en una situación difícil que decimos, oh Dios, oh my God. Pero nosotros, amado, ¿qué tal si dices, oh mi Dios, tú eres el que abrió el mar, tú eres el que levantó a su pueblo del cautiverio y lo llevó a la tierra prometida? Ahí ya cambia, ahí empieza a haber más fe, porque hay conocimiento de Dios. Entonces, por la palabra, amado. Número 2, conoce su palabra. ¿Quieres que tu fe aumente? Pues conoce a Dios, conoce su palabra y ahí vas a conocer a Dios. Y número 3, por la obediencia. El diablo conoce la palabra. ¿Recuerdas que quiso atentar a Jesús en el desierto con la misma palabra? Le dijo, escrito está. El diablo conoce la palabra, pero no la obedece. Entonces, ¿quieres que tu fe aumente de verdad? El diablo no puede ver milagros de Dios, ni puede pedir milagros a Dios, pero conoce la palabra. Pero, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que mi fe crezca más? Obedecer la palabra. Ahí mismo en Romanos, vamos a leer ese verso, pero uno anterior y uno después. Romanos 10, del 16 al 18. Dice Romanos, el escritor de Romanos, mas no todos lo obedecieron, mas no todos obedecieron el Evangelio. Este es el problema. Conocían el Evangelio, pero no lo obedecieron. Está hablando de que no todos lo obedecieron, pero se entiende que lo conocían. Se les habló, la palabra de Dios ha salido desde antiguo tiempo y mucha gente lo ha oído, pero no lo obedece. Aún en la misma iglesia, gente lo oye, a veces cada domingo, pero no lo obedece. Y claro, no somos perfectos, no obedecemos al 100%, pero sí tenemos que ir subiendo los puntos. Si antes obedecía el 5, que sea el 10, el 15, el 20, el 30, hasta que casi pueda llegar a un parámetro adecuado de decir, bueno, yo trato de ceñirme lo más posible a la palabra y con la ayuda de Dios. ¿Sí? No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Anunciamos y anunciamos, pero nadie ha creído, dice Isaías. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. El asunto no es que no se haya hablado el Evangelio, el asunto es que no se quiere obedecer y por eso no crece la fe. Pero una persona que obedece el Evangelio, su fe va creciendo, amado.
Y en el día malo ahí va a estar Dios defendiéndolo. Pero a mucha gente le viene el día malo y no ve a Dios, y aunque clama a Dios, pero no ve a Dios, porque su fe sigue de este tamaño y su problema, su día malo es mucho más grande que el nivel de su semillita de fe. Hay días malos para todos, pero ¿de qué tamaño está tu fe? Sí oyeron la palabra, pero no la obedecieron. Y la desobediencia nos hace olvidar. Acompáñame a Santiago, capítulo 1, del verso 22 al 24. Entonces vimos cuatro puntos, 3 puntos para que tu fe crezca, ¿verdad? Santiago 1, 22, 24. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos creyendo que tenemos fe, y a veces tenemos una semillita pequeñita. Y dice, no te engañes. La verdad, como decía antes alguien, la neta del planeta es que no tienes fe. Sí, no tengo tanta fe como se supone. El hecho de venir a sentarme aquí, pues es parte de una fe, pero eso es nada más una parte, hay muchas más cosas. ¿Qué tanto leemos la palabra? ¿Qué tanto buscamos el rostro de Dios? ¿Qué tanto deseamos servirle, seguirle, adorarle, exaltarle, conocerlo? Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Qué palabra del apóstol Santiago, ¿verdad? Yo creo que él veía esto. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Yo creo que Santiago les dice, estás engañando, ni tienes fe, la verdad es que no tienes fe. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida que era. Viene a la iglesia y dice, yo sí tengo fe, pero sale allá afuera y se le olvida que tiene fe. Allá afuera ya no nos acordamos de la fe, de guardarnos para Dios, de hacer la obra de Dios. Y quiero terminar, amado. ¿Cuál es el fin de tu fe? Tu fe debe terminar en amor a Dios, en amor al prójimo, en amor a ti mismo, pero un amor no egoísta, un amor de saber que eres un hijo de Dios muy valioso. A veces la situación va a ser difícil y nos dejamos caer, pero tu fe debe de ir también en amor hacia ti mismo, empezando por Dios, luego a ti y luego a los demás. Sí. Entonces tu fe debe de ir en amor. Aprende a amarte correctamente, a no tener un entendimiento errado de quién eres tú. Tú eres hijo, hija de Dios y vales mucho. ¿Sí? No tener un concepto mayor de ti mismo tampoco del que debas de tener. Es que yo soy especial y yo soy de una clase, de un linaje. No, somos linaje escogido por pura misericordia, no porque te lo merezcas. Entonces es un balance, amado, que tu fe pueda crecer. Termino con Juan 14, del 21 al 24. Entonces te hago una pregunta, ¿te vas a amar a ti mismo en el amor de Dios? No importa lo que venga, tú eres valioso, tú eres valiosa. Sí. No con ese orgullo vano, no de no me importa nada, no. Yo valgo, yo me amo porque Dios me ama. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos, fíjate bien, requisito para que tu fe aumente, tener sus mandamientos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, guardarlos es hacerlos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. Amados, si Jesús se manifiesta, ¿tú crees que le podríamos decir a un problema, quítate de aquí? Que se manifieste Jesús en tu vida. Me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es a alguien que su fe ha crecido, amado. Porque a veces buscamos a Dios, a Jesús, al Padre, y no está por ningún lado. Porque nuestra fe sigue como un granito de mostaza. Y Él es misericordioso. Quiere hacer más por nosotros, por la iglesia. Pero tenemos que crecer todos, yo incluido. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo quiero que mi fe crezca. ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu rostro, empiezas a meditar? ¿En qué tamaño es tu fe? ¿Cómo a veces ha crecido y a veces ha menguado? ¿Por qué no empiezas a pedirle, Señor, esta es mi realidad? Como este hombre reconoció su poca fe. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Una parte de mí cree, pero otra parte muchas veces se desinfla. Amado, ayúdame a crecer. Ayúdame a fortalecerme en fe. Ayúdame, Señor, a tomar esa rica herencia de gloria que tú has derramado sobre aquellos que de verdad tienen fe, Señor. Esa semillita, amado, hazla crecer. Tal vez ya ha crecido un tanto, pero, amado, no estoy conforme. Yo quiero que mi fe sea grande, Señor. No por competir con grandes hombres de Dios, con grandes mujeres de Dios. No, Señor. No quiero ser, amado, un Elías más o ser un Samuel, amado, o ser un David. No, amado, yo quiero ser quien soy, porque, amado, tú has puesto el sello en mí. Pero no quiero, Señor, que tú vengas y no pueda hacer mucho a causa de mi incredulidad, Señor. Amado, que yo pueda creer. Tú puedes hacer milagros, pero que yo pueda creer, que yo pueda, amado, entender, que yo pueda conocer tu amor, tu verdad. Yo quiero oír tu palabra, abre mis oídos. Yo quiero ser tus manos, Señor. Amado, ensancha mi corazón para tener que dar.